Y hablamos con Lucas Pérez, él forma parte, representante del Consejo Canario del Movimiento Europeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Muy bien. Encantado de saludarle y de poder hablar del 9 de junio, porque creo y considero que bueno, es una fecha muy importante, pero no sé hasta qué punto, siempre que hablamos de elecciones europeas, parece que para algunos parece que quedan muy lejos, ¿no? Claro, no es el alcalde, no es el presidente del cabildo, etcétera, etcétera. ¿Qué intentan conseguir ustedes a través del movimiento con jornadas como por ejemplo las que vimos hace unos días, de elecciones al Parlamento Europeo, la mirada de la ciudadanía al mundo desde Canarias? Básicamente, movilizar y hacer ver a la ciudadanía canaria que esa idea, que entiendo que es generalizada y es verdad, de que Europa está allá, en Bruselas, me queda lejos, lo acabas de comentar, no es mi alcalde que va a arreglar mi acera que está cerca de mi casa, o no es, por ejemplo, a la presidencia del gobierno, ¿no? Ahora estamos viendo muchas noticias, ¿no? Con toda la situación de la presidencia del gobierno, el alcalde, el cabildo, todo eso parece como que me queda muy cercano y quizás, pues, Ursula von der Leyen, Charles Michel, el Parlamento Europeo, me queda allí lejano. Pues queremos hacerle ver a la ciudadanía canaria en concreto, española en general también, que no es en absoluto así. Esto casi podríamos decir que todo lo contrario. Todas esas políticas que nosotros podemos desarrollar en España a nivel nacional, que podemos desarrollar también los cabildos, por ejemplo, que podemos desarrollar en nuestros ayuntamientos, vienen directamente relacionadas y condicionadas por las políticas que se desarrollan en la Unión Europea. Lo vimos muy claramente, y eso ha sido un ejemplo muy básico para todos los ciudadanos, en qué forma tuvimos de salir de la crisis del 2008 con la austeridad, que nos hizo mucho daño, o qué forma tuvimos de salir de la pandemia después de Next Generation con más inversión que ha facilitado que las economías fluyan. Pues eso es lo que decidimos el día 9 de junio. Creo que aunque sea más lejano, por supuesto, aunque no sea nuestro terruño, son elecciones más importantes o casi tan importantes como cualquier otra. Y eso es lo que queremos hacerle ver a los ciudadanos y a las ciudadanas. Que se activen, que se motiven y que el día 9 de junio vayan a votar. Digamos que a lo mejor hay una carencia pedagógica al respecto de unas elecciones como estas, porque incluso lo he dicho en varias ocasiones y cada vez que llegan unas elecciones muchas personas no saben ni siquiera cómo se vota al Senado, ¿no? Es uno de los problemas también que vemos, que hay veces que cuando llegan unas elecciones muchos, o como decimos, solo colocan esta papeleta porque el resto a lo mejor no saben, y cuando hablamos de las elecciones europeas, pues tampoco saben a lo mejor cómo se vota o a quién se vota o qué es lo que votan. Sí, yo creo que es verdad que existe una necesidad de pedagogía. Y quizás nosotros como asociación civil, como movimiento europeo, también lo hacen los partidos, los gobiernos, las instituciones, tenemos que realizar esa pedagogía y animar a la gente. Simplemente es relativamente sencillo. Votamos a 61 eurodiputados que van a ir al Parlamento Europeo con una sola circunscripción nacional, ¿no? Yo voto y si mi voto va a tal partido o a cual partido, se une, se junta a todos los votos que vayan a ese partido que se realizan en toda España y a partir de ahí, por la ley DON, de forma proporcional, esos eurodiputados irán a Bruselas. Yo creo que debe ser relativamente sencillo. Quienes residimos en España, en Canarias, de forma natural, tenemos que ir a votar sin hacer nada al lugar habitual de votación de todas nuestras elecciones, así que yo creo que lo que nos queda es animar a todo el mundo en que el día 9 de junio, cada uno, por supuesto, en su elección, en su decisión, en su ideología, su partido, o a quien más le apetezca, acuda a votar porque cada voto que no se pone, cada voto que no está, es un voto que ganan aquellos que quieran construir una Europa diferente a la de uno, con lo cual, a la de una. Yo les animo de verdad a que vayan a votar ese día. Es más o menos sencillo desde el punto de vista práctico. Y en este caso, digamos, en consejos como el de ustedes, ¿cómo fomentan el que alguien vaya a votar con la tensión política que estamos viviendo y con la polarización? Porque no les están haciendo ninguna ayuda ni ningún favor. Pero es que nosotros no pedimos que voten a nadie, a No, 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 uno, a exacto. otro, las organizaciones, los partidos, me refiero, exactamente igual, evidentemente, somos todos libres, cada uno tenemos nuestra ideología y nuestra forma de ver la construcción de nuestra acera, pero también de Europa, eso está claro. Pero eso es indiferente. Vote usted a quien quiera, a quien desee, a quien quiera que sea mejor. La polarización es verdad que puede provocar un cierto hastío, ¿no? Es decir, la situación de si yo quiero que alguien llegue a un acuerdo y no llega a un acuerdo, pues... Pero aún así, pues votemos a partidos que creamos que van a llegar a acuerdos. Es decir, hagamos de forma activa. Porque, como acabas de comentar ahora, si esa polarización lo que provoca es que yo me quede en mi casa, generalmente quien esté polarizado seguirá yendo a votar, porque estará muy polarizado, con lo cual a lo mejor esa polarización se multiplicará. Yo por lo menos tengo que hacer mi
pequeño granito de arena, mi mínimo porcentaje, pero muy importante, gran porcentaje ciudadano, de ir a votar y decir a quién quiero votar. Y de animar y aplaudir las políticas o las actitudes o las polarizaciones o no que me gusten y castigar a las polarizaciones o no que no me gusten y por lo tanto no votar a esos partidos. Así que yo creo que casi es al revés. Precisamente en este momento de polarización más necesitamos que la gente vote, más necesitamos que la gente vaya, cada uno a su perspectiva. ¿No? No, no, está claro que sí, aquí en ningún momento ni intentamos orientar el voto, ni hablar bien de unos ni mal de otros, pero lo digo sobre todo por la desafección, porque le pasará tanto a Lucas Pérez como al que nos está siguiendo, que cuando habla alguien de política todo es malas caras, tensión, no se nota nada bueno, no hay, ni, digamos, eh, reflejo de las noticias buenas y los medios de comunicación también hay que decir que tenemos bastante culpa porque todo lo malo sale, pero si hay acuerdos sobre alguna iniciativa, eso se queda en un cuarto plano y ni se ve, ¿no? Lo digo, ¿cómo acercar ante, digamos, tanta desafección política el interés nuevamente por la política y por elecciones como estas tan importantes? Pues yo creo que haciendo ver ejemplos, haciendo ver cosas que pasan, haciendo ver acciones. Hemos visto claramente, lo comentábamos antes, cómo se afrontó toda la gravísima situación de la pandemia que no había vivido el mundo nunca, de forma mucho más organizada, ordenada, como lo hicimos de forma colectiva con la Unión Europea. Imaginemos que Pfizer no le vende vacunas a España y España tiene que iniciar un procedimiento. Y tampoco se lo vende a Francia, porque se lo vende al Reino Unido, pero Francia tiene que iniciar un... Bueno, inició un procedimiento a la Unión Europea de forma global en Bruselas y llegó a un acuerdo con Pfizer en 10 días y volvieron a enviar la vacuna. Por ejemplo, ¿no? Ese caso tan sencillo. Como aquí nunca faltaron vacunas, nunca faltaron la gestión de las necesidades, como hubo otros países. Hay lugares en el mundo, aunque en Europa casi no nos lo creamos, en los que no llegaron a vacunar a toda la población y nosotros pasamos hasta 2 o 3 rondas de vacunas. Un ejemplo. Segundo ejemplo, la forma de salir de la crisis. Next Generation, todas las inversiones que estamos teniendo. Hay que decirle a la gente, yo creo que hay que ser valiente, que las instituciones públicas españolas y canarias tienen los mayores presupuestos de su historia en gasto para la gente, porque hay un proyecto que se pensó que se va a pagar al futuro, que es el de Next Generation, ¿no? En las siguientes generaciones, en las que la Unión Europea decidió endeudarse y todos asumir la garantía de esa deuda de forma colectiva para ayudar a los países que más habían necesitado esa situación, porque recordemos, no todos los países de la Unión Europea reciben Next Generation por igual. Holanda, que tanto se puso, bueno, recibió 8.000 millones de euros. España recibió 140.000 millones de euros. Italia 180.000 porque los necesitó. Bueno, esos son los ejemplos. Esas políticas que queremos que sean constructivas de cara al futuro. ¿Cómo hemos podido afrontar la ayuda a Ucrania, por ejemplo, una agresión bélica que tenemos aquí, en nuestra casa europea al lado? La hemos podido afrontar mejor porque nos hemos puesto de acuerdo y porque hemos querido ayudar a los ucranianos que tan mal lo estaban pasando. Yo creo que todos esos ejemplos son ejemplos de buena política, ejemplos de buenas reacciones, de buenas decisiones. La política también es buena. Debemos hacerle ver a la gente que independientemente de la situación que vivamos en cada momento, por supuesto, la política debe ser trabajar para el que está a tu lado de la mejor manera posible. Estoy seguro que todos los partidos políticos y todos los políticos piensan, en el fondo, que su forma de pensar el mundo es la mejor para sus conciudadanos, para sus hijos, para su familia, para sus parejas. Así que debemos pensar eso. Bueno, pues pensemos por cuál es la mejor forma de gobernar el mundo mía y votémosle. Sí, exijámosles que lleguen a más acuerdos. Ahí estoy absolutamente de acuerdo como sociedad civil, como asociación civil. Exijámosles que hablen más, que lleguen a más acuerdos. Pero fíjate una cosa, la institución parlamentaria del mundo, y de Europa seguro, en la que más acuerdos se llega de forma centrada, ¿no? Los partidos que están más o menos cercanos unos a otros, es el Parlamento Europeo. Y eso ha pasado así muchos años, ¿no? Generalmente en el Parlamento Europeo, pues más o menos los 4 partidos que están, por decirlo así, en el centro, ¿no? Socialistas europeos, populares europeos, liberales y verdes, se entienden muy bien en las grandes políticas, ¿no? Bueno, pues votemos y aplaudamos eso. Votemos hacia un lugar en el que los políticos sí que hablan y votan conjuntamente, aunque sean de partidos diferentes. Claro. Sí, sí, la verdad es que hay veces bueno, uno se asombra y dice, bueno, ¿cómo alguien que está en la otra punta de Europa al final apoya una iniciativa, a lo mejor para el reparto de la cuota pesquera en Canarias, que puede pensar y dice, bueno, yo como no sé cómo va eso, voy a votar en contra por si acaso, ¿no? No, no, al final hay unidad, ¿no? Hay mucha unidad. Entiendo, ¿no? En diferentes aspectos que, por ejemplo, para Canarias han sido beneficiosos y como dice Lucas Pérez, el caso de los fondos Next Generation, no hay una nota de prensa, no hay una información donde no se vea
proyecto financiado por Next Generation, con lo cual estamos viendo que hay muchísimo dinero que sin duda ha llegado a Canarias por algo, ¿no? Por algo. Y aprovecho que lo comentas porque es verdad que es normal, yo de verdad, yo digo que es normal, que cuando esa inversión se hace aquí, bueno, quien la haga, quien la difunda, pues sea el ayuntamiento, sea el cabildo, sea... Pero valoremos lo que acabas de decir ahora, ¿no? Creo que no hay proyecto hoy en día, incluso publicidad en medios, ¿no? Que uno oye una publicidad sobre algo ciudadano, algo de participación, algo de igualdad, de derechos de las minorías, de derechos de las mujeres, del colectivo LGTBI, de esas cosas que es necesario difundirlas en la sociedad porque son políticas de la Unión Europea que quiere desarrollar. Generalmente se oye, ¿no? Campaña financiada por los fondos Next Generation. Así que valoremos que eso es así y valoremos que esos fondos salen de nuestro voto el día 9 de junio. Después lo desarrollan nuestras instituciones, por supuesto, hay que votar siempre, eso es evidente, ¿no? También a cualquier otra institución. Pero ese origen de esos fondos, ese origen de esas decisiones, surge de las elecciones europeas. Así que yo soy un movimiento europeo. No quiero decir que son más importantes que las demás, claro, pero son tan importantes como cualquier otro. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes, digamos, pues, promoviendo la importancia de las elecciones europeas? Bueno, el movimiento europeo se creó como tal en general aquí en Canarias en la década del año 2000, después se reconstituyó en julio del año 2011. A partir de ahí, en todas las elecciones europeas hemos hecho una campaña muy activa para que los ciudadanos pues recuerden que evidentemente hay que participar siempre, está claro, hay que participar cada día de forma ciudadana, pero recuerden que la forma más práctica de participar es cada 5 años cuando ponemos el voto, ¿no? Entonces, pues participamos muy activamente en la de 2014, que ya estábamos más constituidos y más desarrollados. Participamos muy activamente y las jóvenes fueron fundamentales en esa y casi duplicaron el porcentaje de voto que habían desarrollado desde la de 2014 en la de 2019. Ahí, por ejemplo, se crearon asociaciones juveniles en Canarias, Juveucan, ahora existen muchísimas asociaciones juveniles en España y que en Canarias también tienen su representación, Equipo Europa, miles, ¿no? Si las nombro, seguro que me quedo con algunas fuera. Y participamos también muy activamente en esas elecciones de 2019 y ahora en las de 2024 volvemos a participar de la campaña del Parlamento, de la Comisión, nosotros mismos como Asociación Civil, Europa Direct, Canarias, como vimos, federalistas europeos, tanto jóvenes como mayores, tenemos esos jóvenes federalistas europeos también en Canarias, por ejemplo. Participamos en estas campañas de dinamización del voto, pues como con eventos como los que has visto, el día 5 de abril en la Universidad de La Laguna para el voto joven, el día 12 de abril aquí en la Palma de Gran Canaria, en el Museo Canario para el voto de los internacionales, de los migrantes, tanto europeos como dobles nacionales, de los votos ciudadanos en general. Hacemos campañas pues en centros, colegios, hicimos una actividad de simulación de el Comité de las Regiones con un colegio de secundaria para fomentar el voto también y el debate sobre el voto entre 16 y 18 años, pero a la vez para que esos jóvenes animasen a su familia. Bueno, llevamos en todas las elecciones desde nuestra creación participando en estas campañas de fomento del voto. En este caso, quizá a lo mejor el incremento de participación en 2019 no pudo tener asociado o aparejado que tuviéramos que votar también en ese año, pues gobierno, parlamento, ayuntamiento, porque ese año tuvimos que votar en 5 urnas y también la del Parlamento Europeo, digamos, a lo mejor se pudo haber beneficiado por esa votación conjunta, ¿no? Que tenemos que hacer todos en 5 papeletas diferentes. Sí, absolutamente seguro. Eso es evidente. Cuando te llaman a votar para otras y también están las elecciones europeas en medio, pues evidentemente votas a todos. Y deberíamos esperar, quizás por desgracia, ojalá que nos llevemos una buena sorpresa y seguiremos peleando, ¿por qué no?, que a lo mejor baje esa participación en general en estas elecciones porque son solamente elecciones a la Unión Europea, ¿no? Bueno, en junio, una situación también política aquí muy activa o muy tensa, bueno, como la queramos decir, en España en general. Y desde luego es verdad que podemos esperar eso. Con más ánimos y fuerzas tenemos que incidir, quienes somos europeístas, para animar a toda la ciudadanía. Y además te aprovecho que nos haya dado un hueco, ¿no? Esta mañana y que podamos hacer ver el valor, la esencia, la importancia del voto del día 9 de junio para todos los canarios y todas las Canarias. Por ejemplo, en un ámbito como el canario específico, ¿no? Que tenemos un régimen específico en el que tenemos que seguir peleando por ese régimen, tenemos que seguir apostando porque los partidos políticos españoles, junto con los franceses y portugueses, los eurodiputados puedan hacer presión también desde las RUP y puedan hacer presión para que la Unión Europea siga apreciando nuestras singularidades de forma activa, como creo que lo ha hecho hasta ahora, de forma muy clara, y siga
teniendo en cuenta que nosotros tenemos unas circunstancias para el desarrollo económico y social diferentes a las del continente y por lo tanto se puedan compensar en las medidas que ya creo que todos conocemos, ¿no? La RIC, la SEC, los descuentos, las políticas específicas en las regiones ultraperiféricas. Con lo cual nos tienen presentes, por lo menos a Canarias en Europa, con ese REF, ¿no? Con ese régimen económico y fiscal, siendo región ultraperiférica y también pues teniendo un estatuto de autonomía. No entiendo que todas esas herramientas son conocedoras en Europa y por eso muchos las defienden y si no las entienden en Europa, pues también tienen que darlas a conocer de manera profunda. Sí, nosotros, yo tengo una anécdota muy graciosa que, bueno, siempre solemos contar con personas, por ejemplo, quien ha estado a veces en la REPE representando a Canarias, ¿no? José Ramón Funes o la delegación de Canarias, Cristina Domínguez, la directora actual. Algunas veces nos comentan que cuando están en los pasillos de la Unión Europea hablando, ¿no? Con otras personas de otros lugares, muchas veces el comentario es: esta persona representa una región, una comunidad que es muy escuchada en la Unión Europea, más que la mía, a lo mejor, y vienen de Bavaria, porque a lo mejor son alemanes y a Alemania se le escucha mucho a Alemania, pero los Länder, pues más que la nuestra, ¿no? Somos 2 millones de habitantes dentro de 470, pero es verdad que la legislación de la Unión Europea, por lo general, bueno, hay, como sabemos, ¿no? Un artículo 349 del tratado que establece que cada vez que haya una legislación, sea la que sea, de la Unión Europea, en la que Canarias, por estar aquí, pueda verse afectada, la Unión Europea tiene que tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Entonces, esa cláusula RUP, cláusula región ultraperiférica de, oiga, usted cuando desarrolle esta legislación tenga en cuenta las especiales características de la RUP, prácticamente está en la mitad de la legislación de la Unión Europea, dependiendo de los años, ¿no? Se hacen varios estudios. Yo, si me permite 10 segundos, Sí. siempre comento el caso de Erasmus, que lo conocemos tanto, ¿verdad? Que lo conocemos tanto por todos lados. Bueno, pues en los Erasmus, los estudiantes canarios que van a Bruselas, evidentemente estamos lejos, nos cuesta más, no podemos coger un tren, no tenemos la facilidad o la habitualidad, ¿no? De salir al extranjero y por lo tanto hay que animarlos mejor. Bueno, pues los estudiantes canarios que van a Europa, a cualquier destino Erasmus, cobran más o menos casi el 200%, casi el doble, no tanto, pero casi, mensualmente de los ciudadanos de los estudiantes de Madrid que hacen un Erasmus. Yo siempre digo lo mismo, evidentemente hay que compensarlo, es necesario, nos cuesta más, tenemos menos renta, pero siempre lo mismo, no comemos el doble que los madrileños cuando estamos por ahí, ¿no? O sea, no, pero sí que es verdad que tenemos más necesidades y, por ejemplo, en el Erasmus es una de esas políticas que las regiones ultraperiféricas tenemos una compensación, una mejora pues, en este caso, nuestros estudiantes, ¿no? Por lo tanto, insisto, todo eso se decide en Bruselas, todo eso debemos decidirlo en Bruselas, debemos ser muy conscientes de que necesitamos que se participe, que se active. Evidentemente, cuando hay un eurodiputado que es de esta región, sabemos que tenemos 2 ahora mismo, ¿no? Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, evidentemente están especialmente interesados en las políticas RUP, pero también es verdad que todos los eurodiputados españoles deben estar interesados en las políticas que benefician a Canarias y por eso es tan importante que pongamos los canarios nuestro voto el próximo día 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo de importante del 1 al 10 son las elecciones europeas para los canarios y las Canarias? Si le preguntas al secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo, no sé si te puedo pedir un 11. Puede ser. Son esenciales, ¿no? Como decimos. Ahora mismo, además, el Parlamento Europeo cambia. Estamos en una situación en la que se va a empezar a negociar en esta legislatura el siguiente periodo, bueno, ya se empezó a negociar, pero con este Parlamento, el siguiente periodo legislativo presupuestario que empieza en 2027. Como sabemos, en los presupuestos, nosotros el POSEI tenemos un programa específico, ¿no? De compensación. Los últimos presupuestos, por ejemplo, en el año 2021, hay menos presupuesto en general para agricultura y para pesca, en general, en la Unión Europea, hay menos dedicado a eso, hay más para ciencia inteligente, ¿no? Para cosas más tecnológicas, por decirlo así, ¿no? Diferentes. Pero, por ejemplo, en los POSEI, en las ayudas a la agricultura o a la pesca en Canarias, se ha mantenido la ficha. Es decir, porcentualmente hemos conseguido mantener la misma ficha del 21 al 27 que teníamos anteriormente, con lo cual, porcentualmente, estamos teniendo más reconocimiento, ¿no? Una mejor financiación. Por ejemplo, pues en este Parlamento, que va a empezar a partir del año 2024, se va a negociar todo el periodo presupuestario a partir del año 27. Es absolutamente esencial seguir manteniendo, ¿no? Esas especificidades que la característica de ser una región RUP, ¿vale? El estatuto RUP, al gobierno de Canarias sé que le gusta más nombrar la estrategia RUP, porque no es un estatuto estático, nunca está quieto. Siempre se va moviendo, se va negociando y es constantemente la negociación de cada una de las normas o cada uno de los momentos en los que tenemos que hacer, ¿no? Por esto es muy importante que los canarios votemos a estas elecciones, por esto es muy importante que
este incremento de eurodiputados, pasamos de 705 después del Brexit en el anterior Parlamento a 720 en general, y España pasa de 59 a 61, pues es necesario que en este incremento de 2 diputados que España va a llevar a Bruselas, pues de la manera de la que podamos, cada uno con su forma, su ideología, como decimos, y su forma de verlo, pues los canarios estemos lo mejor representados posible, ¿no? Con lo cual es fundamental, ya te digo, que para mí la importancia es absoluta, como cualquier otra elección. Y además estamos viendo que las políticas europeas influyen. Creo, hay varios estudios, ¿no? Pero bueno, de forma indirecta y general, más o menos, el 80% de las acciones políticas que se desarrollan en cualquier país de la Unión Europea tienen un origen, ¿no?, de la Unión Europea. Y en concreto en las leyes, aproximadamente cada año, el 50, el 55, 54% de las leyes que se aprueban en los parlamentos nacionales, en este caso en España, el último cálculo que se hizo en el año 2022, provienen de transposiciones de normativa de la Unión Europea, es decir, tengo que hacer esa normativa, aplicarla en España de alguna manera, o proviene de ejecución ya de principios normativos de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, toda la actividad legislativa de nuestro Parlamento Nacional, cuando votemos a las elecciones nacionales, está condicionada por lo que votemos el próximo día 9. Con lo cual yo creo que hay una línea de continuidad muy evidente. Y como tú comentabas, si pasamos por nuestras ciudades, veremos qué cantidad de relaciones tenemos con Europa, proyectos con Europa, actividades con Europa, mejor movilidad, mayor movilidad, todo eso son políticas europeas. Para quien no lo sepa, ¿cuántos eurodiputados puede conseguir Canarias? Porque, como bien decía Lucas Pérez, ahora mismo tenemos 2, se incrementan 2, ¿no?, en el cómputo total de la nación, pero ¿cuántos se puede conseguir? Hasta que no salgan las candidaturas de forma definitiva y se publican finalmente el 6 de mayo, estaremos muy atentos, pues no podremos saber dónde los eurodiputados canarios, ¿no?, están situados dentro de las listas de cada uno de esos partidos, ¿no? Tendremos que esperar, evidentemente, siempre pues, los 2 grandes partidos nacionales, ¿no?, PP y PSOE, suelen tener eurodiputados canarios en sus listas, ya les digo, ahora mismo hay 2, precisamente por esos 2 partidos. Y después también Coalición Canaria participa en una coalición de partidos autonomistas, generalmente ha sido el número 1 ha estado siempre un candidato, una candidata, que creo que va a repetir, del Partido Nacionalista Vasco, y después en el número 2 ha estado un candidato de Coalición Canaria, ¿no? En este caso, Carlos Alonso va a ser el candidato de Coalición Canaria por la coalición electoral. Lo que no sabemos ahora mismo es el número en el que irá. Entonces, bueno, habrá que esperar ya digo, cada una de las listas donde están los canarios y, bueno, ¿por qué no, no? Es un factor para yo votar, a ver cómo puedo conseguir también que un eurodiputado canario esté en Bruselas también, al menos desde Canarias. Efectivamente. Un dato curioso para ir acabando y no quitarle mucho más tiempo a Lucas Pérez es ¿por qué se desarrollan las elecciones del 6 al 9? ¿No? Vemos que, por ejemplo, nosotros votamos el 9, pero luego cuando ves el periodo electoral dices, ¿y por qué hay esta diferencia, ¿no?, entre unos días y otros? Es realmente sencillo, es porque en cada país el sistema electoral para estas elecciones europeas depende de la tradición de cada país. Ha habido un debate muy potente en el Parlamento Europeo, ¿no?, de intentar, bueno, se ha debatido mucho sobre si se deben hacer listas transnacionales, es decir, por ejemplo, el Partido Socialista Europeo, una sola lista en toda Europa. O si todavía no, bueno, ese debate no ha caminado y por lo tanto todavía no, por decirlo así. Yo voto al partido X de mi país, ¿vale?, no a un partido de toda Europa, por lo tanto la lista es de mi país, así que por de pronto las listas son nacionales, pero también la Unión Europea ha pensado que es mejor que cada ciudadano vote de la forma y la naturaleza que siempre ha votado. Yo creo que también es un principio para acercarnos a los ciudadanos, ¿no? Si yo vivo en un país en el que las elecciones al Parlamento empiezan el viernes y acaban el domingo, bueno, pues siga haciéndolo usted igual. No se puede publicar ningún resultado, por supuesto, pero en los países en los que votan durante 3 días a sus elecciones nacionales, les dicen, haga usted lo mismo, haga usted a lo que su ciudadanía está acostumbrada, porque es verdad que si yo voto en las elecciones a mi partido, a mi parlamento, del viernes al domingo y siempre me he organizado así, y puedo votar el viernes o el sábado, por lo que sea, y de repente tengo que votar obligatoriamente el domingo día 9, ¿qué día elegimos? O sea, ¿qué país manda o qué sistema manda, ¿no? Bueno, pues nosotros votamos un domingo porque es como siempre votamos a las elecciones nacionales y estamos más acostumbrados a hacerlo. Bueno, pues la idea es, somos 27 países, recordemos el lema de la Unión Europea tan bonito para mí, desde Canarias también, unidos en la diversidad. Somos 27 países y en cada país votan en la forma electoral en la que votan en sus elecciones en general. Claro.
Sí, efectivamente. Bueno, es bien explicado, bien aclarado queda también y así ya por lo menos nos despejamos esas dudas. Por último, ¿cómo fueron esas jornadas, como decía antes, elecciones al Parlamento Europeo, 9 de junio, la mirada de la ciudadanía al mundo desde Canarias? ¿Alguna conclusión que nos pueda relatar Lucas Pérez como secretario del Consejo? Sí, la exigencia de más cercanía en el día a día. Y yo como Movimiento Europeo sí puedo decir que, por ejemplo, los dos eurodiputados canarios, ¿no? Juan Fernando López Aguilar, Gabriel Mato, son muy cercanos al Movimiento Europeo. Cada vez que les pedimos que participen en un acto, que vengan, si su agenda lo permite, siempre están. Si no están, intentan mandarnos un vídeo. Prefiero, ellos con la actividad europeísta son cercanos. Pero el día a día, ¿vale?, de los ciudadanos extranjeros que viven en España y que tienen derecho al voto, primero, porque son extranjeros europeos y tienen el derecho al voto en las elecciones europeas aquí. Y segundo, porque siendo de origen extranjero ya son nacionales españoles o son nacionales de otro país y por lo tanto tienen el derecho al voto perfectamente admitido. Era un público específico al que no nos habíamos dirigido siempre, pero nos parecía un público muy interesante. Un público que, por desgracia, una de las cosas que creo que sacamos de ahí es que hay que cambiar en España el sistema electoral de registro de estos ciudadanos. Estos ciudadanos se han podido registrar, se difundió, pero claro, yo entiendo que yo me pongo en modo de elecciones cuando empiezo a oír cosas de las elecciones. Pues estos ciudadanos debían inscribirse, y todos los que lo conocían lo hicieron, pero algunos no pudieron, antes del 31 de enero, ¿no? Pues para cerrar el censo, para que esté bien. Bueno, pues intentar que el censo sea un poco más ágil y que precisamente estos ciudadanos en esta época, quizás pues 2 meses, un mes antes del cierre, de que sean las propias elecciones, puedan tener tiempo de inscribirse, porque por ejemplo, ¿no?, en nosotros mismos, si haces un acto sobre las elecciones europeas de junio, en diciembre, aunque nosotros ya hablamos de ello, provocas menos interés, pero era el 30 de enero cuando se tenían que escribir. Esa fue una de las conclusiones. Segunda, que los políticos en general sean más cercanos en el día a día a los ciudadanos y escuchen sus pretensiones, sus intenciones. Gabriel Mato estaba de viaje en Mauritania, creo recordar, y no pudo estar, pero Juan Fernando López Aguilar participó del evento y estuvo con nosotros allí. Y bueno, yo con quienes estaban allí, ya te digo, en ambos casos los dos participan en los eventos nuestros siempre que su agenda se lo permite, y por lo tanto esa fue otra de las notas. Y otra de las notas era que tenían mucho interés en saltar esas brechas, que pueden ser varias, generacionales, de origen, de nacionalidad, a veces de lengua, ¿no?, si vienes de un país europeo y no hablas el castellano aquí. Todas esas brechas que puedan provocar que los ciudadanos extranjeros no se sientan tan implicados para el voto en las elecciones europeas. Me pareció un ejercicio muy interesante, me pareció muy correcto acercarnos a ellos. Le doy las gracias a Mario Regidor, de Federalistas Europeos, porque propuso esa idea y claro, una idea de una organización social que es federalista me parece muy interesante, ¿no?, tener la opinión de todo el mundo. Nosotros le pedimos a Bruselas que tengan la opinión de los canarios, que somos muy RUP, pues sí, también nosotros pedimos la opinión a todos los demás, así que me pareció muy interesante, y con Cristina Santana también de Europa Direct, y todos los colectivos extranjeros, de asociaciones extranjeros y extranjeras, mayoritariamente femeninas, que también nos pareció muy interesante, participaron. Así que animarles a todos que participen. Si no pueden ir a votar, que activen enormemente el voto de todas las personas que conozcan, al igual que todos los demás ciudadanos. Nos pareció un acto especialmente interesante en esas conclusiones. Bueno, sin duda está claro que por lo menos hay que darlo a conocer, como bien dice, y también contar con los perfiles adecuados que son ahora mismo pues esos eurodiputados, ¿no?, que tenemos en el Europarlamento, y esperemos, también como decía Lucas Pérez, bueno, que si pueden ser algunos más, pues oye, bienvenidos sean, que sería un buen resultado también y el éxito de esta propuesta y de este proyecto. Ha sido un placer hablar con Lucas Pérez, secretario del Consejo Canario del Movimiento Europeo, conocer este movimiento también y bueno, esperar también, y me uno a ese deseo de que el 9 de junio pues seamos muchos los que pasemos por las urnas y demos nuestro voto para seguir consiguiendo apoyo por parte de la Unión Europea, porque al final nos hace falta. Sin duda. El placer es mío. Un pequeño dato de servicio, como dicen, ¿no? Recordar que si no están aquí, el derecho al voto por correo se puede realizar hasta el 30 de mayo, Día de Canarias, día precioso. Así que se anima a quienes no estén aquí el día 9 de junio a poder gestionar su voto por correo. Y como darte las gracias a ti por darnos un hueco en tu espacio y poder difundir esta realidad. Y, por supuesto, a toda la ciudadanía, anímense a votar el día 9 de junio. Estas elecciones son esenciales para nuestro futuro. Efectivamente. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.